En un mundo donde todos tenemos objetivos, la felicidad no puede esperar. Adentrarse en la selva, navegar un salto. En la vida, todos tenemos misiones. Próximo 22 de septiembre es la fecha para la cita que tenemos los misioneros posadeños y todo aquel que ande por esta región. Una cita importantísima. Fiesta total con los de Imaguaré y tengo el placer de tenerlo aquí sentado en esta mesa. De verdad, un placer a nivel personal entrevistarlo a Julio Cáceres. Muchísimas gracias por estar. Bueno, gracias. Te agradezco por esta posibilidad. Saludo a toda la gente, los televidentes y bueno, anticipando esta presencia nuestra en el Montoya, estamos compartiendo contigo en este momento. Hay horas más de lo que sería la primavera, ¿ya? ¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, el título de nuestro espectáculo este año es Sembrando Sueños, que es una idea que tiene que ver con la siembra, ¿no es cierto? Y por supuesto a partir de la siembra con lo que uno espera que florezca. Así claro. Que esto es una... Pero la fecha es una feliz coincidencia, nos recordó un espectáculo que nosotros ofrecimos en el Montoya hace muchos años, con ocasión de la primavera, y un gesto que pudimos hacer allí en ese momento. Así que todo esto hizo que recorramos ese tiempo de la flor, ¿no es cierto? Claro. Que, hay toda una reflexión. Hay toda una reflexión con respecto a eso, porque la flor, sí, yo digo que la flor es como... Digo que el cantor popular es como una flor, ¿no es cierto? Porque es una cosa que aparece en un momento determinado, que es lindo, que, bueno, que enamora, ¿no es cierto? Claro. Pero que es efímero también. Y que nunca debemos olvidar que es porque hay una raíz y un tronco que lo sostiene. Bien alimentada. Claro, es lo que dice José Luis Bernard en el poema, en el soneto que termina diciendo: lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Entonces, creo que esta es la significancia, ¿no es cierto?, que yo digo que tiene la flor. Y en este caso, en primavera, cuando estamos viendo los lapachos florecer enloquecidamente, digo yo que el árbol siempre nos recuerda que después de los inviernos la esperanza es posible. Y nosotros queremos contribuir a esa esperanza con nuestras canciones. Que nos hace mucha falta, ¿no? Creo que sí, siempre hace falta, pero hay momentos en que son especialmente importantes y por eso nosotros pensamos que los argentinos necesitamos recuperar nuestro sentido de la identidad, nuestro sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, para poder ofrecer desde lo que somos hacia el mundo, este mundo que está globalizado ahora por esta magia digamos, de la tecnología, pero que sin embargo no debe hacernos olvidar que por más que nos vean por todo el mundo, es importante que nos vean como somos. Y no que copiemos modos de otros lados para mostrarnos. Claro. Los de Imaguaré, primero por su concepción en cuanto a la significancia, digamos, pero se refieren muchísimo en su letra hacia nuestros antepasados. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es el valor que le dan en la letra, digamos, y en las canciones? Bueno, ya que Imaguaré es un vocablo guaranítico que convoca la memoria, en una traducción muy literal vendríamos a ser los antiguos, los de antes, ¿no es cierto? Pero esto tiene que ver con un pensamiento que ha acuñado hace mucho tiempo en los comienzos del cristianismo, creo que por San Agustín, que dice que el hombre es hoy, pero porque hay un ayer y cree en un mañana. Esto es muy importante porque, claro, porque si solamente somos memoria, podemos ser nostálgicos. Claro. Si solamente somos esperanza, somos ilusos a veces. Claro. Pero si juntamos las tres cosas, entonces podemos contribuir a la conformación de un hombre que pueda realizarse plenamente en su destino. El hoy afirmado en el ayer, pero pensando en el mañana. ¿Y qué necesita una persona para lograr esa armonía? ¿Qué recomendaciones pueden haber? No, y por eso digo, cada uno tiene yo suelo decir un versito, cada uno tiene su forma y su razón para andar. Es libre de alzar el vuelo, tan solo tiene que amar. El amor es el motor que mueve, ¿no es cierto?, a la humanidad, que mueve al hombre. Y bueno, creo que si lo usamos como toda herramienta que Dios nos pone para que nosotros crezcamos como seres humanos, si lo usamos bien, seguramente vamos a tener un buen resultado. 41 años de historia, y música, trayectoria y todo lo que ha pasado, pero ¿cómo han sido los comienzos? ¿Cómo han sido esos inicios? Que también era una cuestión de valentía, ¿no? Sí, yo siempre digo que fue una decisión de amor. Decisión de amor, elegir
yo no venía, tengo una historia personal, ¿no es cierto?, donde la música, siempre digo, en mi provincia, en Corrientes, como parte de la vida. Y en toda familia siempre hay música y hay músicos. Yo suelo decir un versito, mi abuelo era guitarrero, mi padre solía versear, y en mi casa una guitarra nunca estuvo por estar. Entonces esto te lleva a una realidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la música, inevitablemente. Pero en lo personal, yo nunca pensé que iba a ser un músico popular. Yo hice toda mi carrera primaria, mi carrera secundaria, pensando en ir a la universidad, a estudiar. De hecho, fui a estudiar administración de empresa, hasta que en un momento determinado me encuentro con esto y me enamoro de esto. Y a partir de allí fue como esos amores a primera vista, ¿viste? Sí. Claro, que uno de hoy, pero de hoy para siempre. Ajá. Eso fue lo que yo pensé en su momento cuando mi amigo el gringo Sheridan me propuso formar un grupo para cantar algunas canciones que nosotros ya lo teníamos, digamos, conformadas, ya lo teníamos realizadas las canciones, pero no se cantaban, en ese momento cantábamos otras cosas. Entonces en un momento dado, cuando él me propone hacer un grupo, nosotros venimos de un grupo anterior que se llamaban Los Hijos del Payubre. Payubre es un arroyo, ¿no es cierto?, que da nombre, en un momento dio nombre a una zona importante del departamento de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y entonces nosotros elegimos ese nombre para ponerle a un grupo que formamos con el padre Julián Cini, con Ricardo Gómez, el gringo Cherian, Carlitos Núñez, y cantábamos canciones testimoniales en aquella época. Estamos hablando de los comienzos de la década del 70. Comienzos del 70. Años de mucha efervescencia ideológica, política, de todo tipo. Pensamientos distintos. De todo tipo en la Argentina. Y con una urgencia hacia la juventud, de que como que éramos los responsables del cambio que había que realizarse, el hombre nuevo que venía gestándose. Sí, claro. Bueno, todo esto tiene que ver con una época. En esa época nosotros conformamos un grupo y cantamos las canciones que escribía el padre Julián. Eso transcurrió durante 4 años hasta el año 75, que en el 76 el gringo, que era el bandoneonista, tiene que hacer el servicio militar y tiene que irse, en aquel tiempo, servicio militar obligatorio, y se traslada a la capital correntina y estuvo ausente durante un año. En ese año, por supuesto, el grupo quedó sin bandoneonista y el chamamé se caracteriza por tener el instrumento líder, que es el acordeón o el bandoneón. Claro. Entonces nosotros quedamos un poco sin. Aparte también eran momentos difíciles. Estamos hablando del año 75, eran momentos difíciles. 76 quedamos un impasse, en el 77 el gringo me propone formar un nuevo grupo. Y allí es que ¿Estando en Corrientes? Estando en Mercedes todavía. En Mercedes. Bien. Y allí es que decidimos conformar Los de Imaguaré, con una apoyatura muy fuerte en un grupo de canciones que habíamos pensado, para la familia, para el amor, para la amistad. Es decir, todos esos valores que venían, ¿no es cierto? Y porque en aquella época se hablaba mucho de la revolución. Yo me acuerdo que leí por aquel tiempo una frase de Chico Buarque, el músico brasileño, que decía que los artistas populares no podemos hacer la revolución. Lo que podemos hacer los artistas populares es mantener viva la tradición del pueblo que va a hacer la revolución. Y yo me dije, este es mi lugar. Acá voy a trabajar yo para que si tenemos que hacer algún cambio, lo hagamos a nuestra manera. Y no elijamos modelos de afuera para hacer los cambios que tenemos que hacer nosotros. Ser lectores y receptores y también lograr transmitir en las canciones lo que sucedía en ese momento en la sociedad. Claro, entonces allí es donde yo decidimos, ¿no es cierto?, cantar una serie de canciones que tenían, insisto, que ver con la amistad, con el amor, con la fe, que es característico de nuestro pueblo correntino, ¿no es cierto?, el trabajo, ¿cierto? Son todos valores que están cantados en Los de Imaguaré. Si vos analizás las canciones, te das cuenta que hay un grupo, incluso hay un determinado grupo de canciones que están pensados para la familia, ¿cierto? Reflexiones sobre cómo, por ejemplo, cuando le preguntamos a un hombre de la campaña nuestra cómo quería que fuera su hijo, y él nos contestó un montón de cosas. Claro. Y bueno, lo quiere un hombre derecho, capaz de abrirse cancha, que no se achique ante nadie y mantenga su palabra, que sepa ser divertido, sepa andar entre las guainas, sepa darse su lugar y el trabajo sea su fama. ¿Viste? Ahí tenés 3 o 4 valores ya que están metidos, ¿viste? Claro. El ser uno mismo, el ser responsable en el trabajo. Todos esos son valores que vienen de la tradición Imaguaré. Allí se aplica el vocablo de la antigua tradición del campesinado nuestro, ¿no es cierto? Que puede ser correntino, misionero. Después tenemos que hablar de los distintos
la distinta manera en que se fue conformando la población actual de las provincianías nuestras. Claro. Corrientes es una provincia que no ha recibido prácticamente influjo de la inmigración. Los pocos componentes, claro, distintas Misiones, distinto Entre Ríos, distinto Santa Fe, distinto el Chaco, ¿cierto? Claro. Y distinto Formosa por la cercanía que tiene con el Paraguay, ¿cierto? Que también hay todo una cuestión diferente. Corrientes ha quedado con una conformación que tiene que ver con la primera mezcla, ¿no es cierto?, la que se da a partir del 1600, y bueno, por supuesto, con el transcurrir del tiempo y los distintos inserciones poblacionales que se fueron haciendo, pero nunca con ese casi cambio absoluto de población que se dieron en las provincias como Misiones, por ejemplo, donde el natural prácticamente desapareció, claro, salvo quedaron enclaves metidos en el monte y toda la otra población fue la que creció con claro, las Misiones que conocemos, ¿no? Un poco de rescatar lo que es la misión del género del chamamé. ¿En algún momento sentiste que hubo una necesidad de salir más allá de defender, a nacionalizar un poco el género, a que la gente, o generar esa empatía en la gente, digamos, para nacionalizar un poco la identidad del chamamé? Bueno, yo creo que los argentinos tenemos distintas conformaciones. Y hablando de la música, lo que podemos llamar folclórica, ¿no es cierto?, música nativa, si querés llamarle de otra manera, son distintos los espacios en la Argentina, hay distintos enclaves culturales. Nosotros pertenecemos a un enclave que a mí me gusta denominar como el área guaranítica, que no solamente tiene que ver con la actual conformación de la República Argentina, sino que traspasa los límites hacia la campaña uruguaya, traspasa los límites hacia el Río Grande del Sur brasileño y por supuesto a nuestros hermanos paraguayos. Entonces tenemos una conformación cultural, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la otra conformación política, claro, que yo digo, sí, la división sirve para que se cobren los impuestos. Claro. Depende, si está de este lado, paga acá, y si está del otro lado, paga del otro lado. Pero la cultura no tiene nada que ver con eso. Sí. La cultura es una cosa que traspasa todo eso. De hecho, la Argentina es un país muy complejo a nivel cultural, ¿no? Claro, por eso digo, pero por eso en esa complejidad de la Argentina nosotros pertenecemos a un área que es de influencia guaranítica, de influencia guaranítica con fuerte influencia de las misiones jesuíticas, que estuvieron durante 150 años en nuestra zona y que para nosotros conformaron todo un modo de ser del hombre, del lugar, ¿no es cierto?, que para nosotros subsiste en nuestra campaña. Y no digo que en nuestra campaña por una cuestión, sino porque desgraciadamente los otros enclaves fueron expulsados de su lugar. Claro. Fueron en las distintas guerras. Corrientes, en cambio, quedó con una población muy importante de esa. Y allí es donde florece todo esto que llamamos chamamé. Y no es casualidad que en este momento el chamamé se toque tanto en Río Grande del Sur como en Buenos Aires, como en la zona de Bolivia. No es casualidad. Claro. Responde a una realidad que tenemos que conocer. Por eso también el nombre Imaguaré. Cuando decidimos formar el grupo, ¿cómo? Pues tenemos que conocer nuestro pasado. Claro. Tenemos que conocer lo que hemos sido para entender lo que somos. Porque si no estamos en el aire. Y allí es donde decidimos acuñar el nombre los de Imaguaré, los de antes, los que venimos con una memoria. ¿Y en qué aspecto sentiste que has tenido que trascender, crecer o cambiar en algunos aspectos en esa trayectoria durante esos 40 años, teniendo en cuenta que la música también tiene su evolución y el público quizás también desea cada vez más y cada vez más? ¿En qué cosas o qué aspectos han tenido que cambiar en eso? Bueno, se han incorporado muchas cosas. Yo no diría cambiar porque creo que sí se han incorporado cosas. Yo en su momento, como decía hace rato a un muchacho, un amigo que me hizo una nota también, le decía en su momento tuve que incorporar una percusión. Bueno, había mucha resistencia en aquella época. Imagínate que si había resistencia para que uno pudiera poner una guitarra eléctrica, claro, todo eso se da en el plano del género nuestro, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros fuimos desafiando esos moldes, ¿no es cierto? Y fuimos incorporando cosas que nosotros creíamos que era importante. Y bueno, en su momento incorporé un cantante lírico al grupo. En otro momento, bueno, decidimos incorporar danza contemporánea a los espectáculos de Imaguaré. Precisamente en este espectáculo que vamos a presentar en el Montoya, viene una muchacha que es salteña, que es una bailarina que ha recorrido el mundo con su arte, ¿no es cierto?, representando a la Argentina en muchos lugares del mundo. Estuvo en Japón últimamente, y ella viene porque se enamoró del chamamé, y viene a bailar chamamé.
Ajá. Entonces, ese amor que pregona el Imaguaré. Claro, sí, precisamente, sí. Que no tiene que ver con una relación siempre amorosa, sino con algo, ¿no? No, el amor es lo que hace que el hombre sí tenga energía. Es como es como la nafta en el auto, ¿viste? Si no tenés amor, no te podés ir a ningún lado. Claro, claro. Entonces, el amor puede enfocarse en una pareja, digamos, pero no tenemos que olvidarnos de Saint-Exupéry. Él decía, el amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en una misma dirección. Entonces, un cambio. Claro, allí hay otra cosa, ¿viste? Entonces, Ajá. siempre que uno tenga ese mirar hacia esa dirección, es cuando uno siente que el amor lo motoriza, que el amor le da la energía, ¿viste? Y eso se pone en todas las cosas que uno hace, ya seas un escritor, seas un albañil, seas un músico, ¿no es cierto? Seas un deportista, Claro. ¿viste? El que le pone amor a lo que hace, bueno, tiene otra cosa, tiene un plus especial. Julio, siempre decís que uno de los valores principales de los Imaguaré es la palabra, ¿no? Ese compromiso que ustedes tienen con la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Cuál es el compromiso que surge y cómo surgió eso? Bueno, la palabra para el guaraní era el alma. El guaraní decía que Dios habitaba al hombre por medio de la palabra. Cuando el hombre hablaba mucho, significaba que era especialmente bendecido por Dios, porque tenía mucha palabra. Y la oratoria siempre fue una de las cosas más importantes que tenía el guaraní para ser jefe, por ejemplo. Entonces, allí viene un concepto de la palabra que te comunica directamente con la divinidad. El verbo, como dicen los cristianos. Claro. Bueno, ese concepto de la palabra, que es lo que te habita, que viene de Dios, uno solamente es un instrumento. Uno solamente es un instrumento, y por eso es que tiene que andar atendiendo siempre a lo que pasa alrededor, atendiendo amorosamente. Mirando, pero mirando amorosamente, también se puede mirar de otra forma. Entonces, cuando vos mirás amorosamente, entonces podés comprender y podés transmitir en palabra, ¿viste?, lo que llega a vos. Porque eso seguramente eso te lo manda el dueño de la palabra. Bien. Es decir, somos mensajeros. Somos instrumentos. Instrumentos. Mensajes. Como dice por allí un poemita, no sé si yo se lo repetir, las cosas que les cantamos no son por casualidad, nos las ha enseñado la tierra y somos mensajes más. Hay muchos músicos, pero artistas que han trazado su camino, hay pocos. ¿Te consideras un artista? ¿Te consideras un músico? ¿Te consideras un cantor? No, yo quiero ser una buena persona y desde allí subir al escenario, cantar, que es lo que me gusta hacer. Y bueno, si eso consigo, yo creo que mi canto va a ser mucho mejor, ¿viste?, cuanto mucho mejor me sienta yo como persona. Y es lo que busco, es lo que... Por eso actúo como actúo, ¿viste? Por eso elijo las cosas que elijo. ¿Qué alegrías te ha traído tu trayectoria hasta hoy? Y si pudieses cambiar algo de lo que sucedió hasta ahora, ¿cambiarías algo o todo sucede porque tiene que suceder? No creo que todo suceda porque tiene que suceder. Todo sucede porque cada uno tenemos una historia personal que nos va llevando y depende de nuestro amor modificarlo o no. A veces uno tiene mucho, porque el hombre es luz y sombra. Tenemos un montón de virtudes, pero también tenemos un montón de defectos. Y a veces los defectos nos empañan. A veces las sombras nos oscurecen. Y eso el hombre tiene. Y en la medida que uno pueda ir eliminando juntando esas luces para que las sombras no sean tantas, es cuando uno va avanzando, ¿no es cierto?, hacia su realización como ser humano. Julio Cáceres, ha sido muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, te agradezco este momento y bueno, invito de vuelta a la gente que está mirando el programa para que el 22 de septiembre nos encontremos en el Instituto Ruiz de Montoya, una sala muy querida por los de Imaguaré. Vamos a traer un espectáculo integral con un poco de danza tradicional, con un poco de danza contemporánea, con música, con canciones y poemas a la manera de los de Imaguaré. Muchísimas gracias. Siempre sembrando sueños. Muchas gracias.